Comienzo entonces. ¿De cuánto rato disponemos en términos de hora fija? Yo diría que máximo una media hora de intervención y después vendríamos las preguntas y respuestas que van haciendo. O sea, totalizando aproximadamente una hora. Una hora 20. En, una hora 20 en total. Ok, ya. Vale. Bueno, un saludo a todos los compañeros, compañeras, para usar un lenguaje antiguo. Y muchas gracias por la invitación de poder participar en las reflexiones que ustedes están realizando allá en París y en otros lugares del hemisferio norte, respecto de cómo está evolucionando el proceso constituyente chileno en estos últimos meses y sobre todo de aquí en adelante, las perspectivas que se abren a partir de lo que ocurrió el día domingo. Bueno, eso en primer lugar, puedo agradecerle esta oportunidad de volver a conectarnos y poder conversar en conjunto lo que nos interesa profundamente como ciudadanos chilenos. Bueno, lo primero que habría que decir de que las cifras con las que ganó el rechazo sorprendieron a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. No lo esperaban ni siquiera aquellos que estaban activamente en una campaña en contra de la Convención Constitucional, en contra del proyecto que se aprobó en esa convención, digamos, y como anunciando todos los desastres que podrían venir si se aprobaba ese proyecto. Evidentemente, la derecha, en primer lugar, y la clase política, en segundo lugar, entraron en una campaña que no se puede calificar sino de feroz, en contra del proceso constituyente tal como venía desarrollándose, y sobre todo en contra del texto final que entregó esa convención a la consideración de la ciudadanía y que se votó en plebiscito del domingo pasado, ¿no? Es un resultado que superó todas las expectativas, todos los pronósticos, incluso las ambiciones de aquellos más radicalizados en contra del sistema, digamos, de la Convención Constitucional. Eso en primer lugar. Entonces, habría que partir preguntándose por qué un resultado plebiscitario de este tamaño, ¿no?, que superó lo que pensó la derecha, el centro, la izquierda y todo Chile prácticamente, ¿no? Y la única respuesta posible a eso son dos, ¿no? Por un lado, que evidentemente votó alrededor de 5 millones de ciudadanos que antes no habían votado. Por tanto, una masa ciudadana nada despreciable, aproximadamente casi equivalente a los que votaban antes, la que dio a entender ahora su opinión respecto a este proceso, alterando todos los análisis previos, los pronósticos de los supuestos expertos electorales. Ninguna agencia electoralista, ¿verdad?, pudo prever esto, ni una. Fracasaron todos los pronósticos de las agencias que hacen encuestas, ¿no? Ese es un hecho. Superó todas las expectativas de la derecha, ¿no? Frustró todas las expectativas de la izquierda profunda, digamos, ¿no? Entonces, es un resultado insólito. Y vuelvo a repetir, lo único que puede explicar esto, uno de los elementos que puede explicarlo, es la enorme cantidad de ciudadanos que antes no votaban, que esta vez votaron. 5 millones más o menos de ciudadanos que entran al sistema electoral después de varias décadas incluso. Bueno, ese es un dato importante que hay que considerar. En segundo lugar, es muy importante el hecho de que en este proceso habían variables, había un proceso profundo, oculto, lento, del cual o de los cuales no se hablaban. Uno de los elementos de los cuales no se hablaba y que nadie discutió en esta coyuntura, por lo menos en las cámaras oficiales de la televisión, en los diarios principales, incluso en las redes sociales, ¿no?, de la intercomunicación electrónica, es un tema que no se discutió, pero que sin embargo era real, y algunos de los que estamos estudiando este proceso lo veníamos siguiendo paso a paso
desde los últimos 30, 40 años, ¿no? Y este proceso profundo, del cual no se habló públicamente, repito, es el enorme, gigantesco rechazo de la opinión ciudadana a la clase política tradicional, a los políticos profesionales, al sistema político organizado por ellos, administrado por ellos, proyectado por ellos, ¿no? Porque desde más o menos 1991, primer año de gobierno de la Concertación, ¿no? Patricio Aylwin and Company, ¿no? Ya en ese año, 1991, primer año, repito, de la nueva, entre comillas, democracia, ya el 54 a 57% del electorado, de la masa ciudadana, señaló y afirmó que rechazaba a los políticos, el sistema político, los partidos políticos, etc. Más de la mitad de los chilenos en 1991. Y esa variable, ese proceso, si ustedes quieren, subterráneo, medio solapado, fue increciendo, siguiendo una curva casi explosiva en los años siguientes. Porque desde el 2017, ese 54% del 91 se convirtió en un 92 y un 98% de rechazo a la clase política por parte de la ciudadanía. Es decir, casi llegó al 100%, tope absoluto. En el mismo mes de julio, el Centro de Estudios Públicos, el CEPFASO, que no es precisamente un centro de estudio de la izquierda, ni siquiera de la centroizquierda, pero es más o menos serio, en general es serio. El CEP hizo 2 encuestas nacionales, en julio del 2022. Y en ambas encuestas, el rechazo a los políticos, a los partidos políticos, a la clase política, a todo lo que eso significara, llegó al 96%. Se mantuvo en el 96%. Es decir, les quedó solo un 4% de credibilidad y de prestigio a los políticos. Ustedes lo piensan un poco, una variable de este tipo, un proceso subterráneo, ¿no?, de este tipo, ¿no?, que los periódicos nunca lo comentaron, los políticos nunca lo comentaron, los estudiosos, los pseudo expertos, porque hoy día se habla mucho de los expertos en Chile, los expertos tampoco lo comentaron, lo que revela que no son muy expertos, ¿no? Si uno examina eso, que en el siglo XXI, consistentemente, insistentemente, la política, la ciudadanía ha venido rechazando la clase política hasta llegar casi al 100%, no se puede negar que ese es un proceso profundo que implica una crisis de representación y representatividad terminal. Porque si hubiera un 60%, ok, ya bueno, un 40%, pero 96, 98, 95, 94% constantemente repetido es un valor a considerar en relación a una crisis profunda, irreversible. Esta variable hay que tenerla en cuenta para pensar lo que pasó el domingo pasado. No se puede dejar de lado. No se puede dejar de lado. Entonces uno puede preguntarse, ¿cómo votó entonces esos 5 millones de ciudadanos, de electores que antes no habían votado? ¿Qué dicen los datos al respecto? Los datos que ya se tienen, digamos. Yo he estado recopilando estos datos insistentemente del mismo domingo en la noche. No los tengo todos, pero tengo ya una muestra representativa muy significativa. ¿Dónde triunfó decisivamente, inesperadamente y, digamos, categóricamente el voto rechazo? De acuerdo a los datos disponibles, en las comunas populares. En las comunas populares. Ahí se produjo el vuelco. Claro, las 5 comunas de derecha que todo el mundo conoce, ¿verdad? Las Condes, Providencia, Los Barnechea, Itacura y La Reina,
sacaron la votación que normalmente ellos han sacado, ¿verdad? Un poquito más tal vez, pero la mantuvieron. El vuelco tremendo en favor del rechazo fue en las comunas populares. En eso los datos están ya confirmados, ¿no es cierto? De acuerdo a un estudio realizado por una universidad chilena, en base a los datos que se disponen de la votación del domingo, vuelvo a repetir, el grueso de la votación que le dio el triunfo al rechazo es en las comunas populares. En la clase popular, quintil 1 y 2, es decir, los más pobres. Eso es altamente significativo. Y lo otro es que de los 5 millones que votaron, los nuevos, digamos, actores que entran en la escena del voto efectivo, mitad y mitad, más o menos la juventud popular, los que tienen menos de 28, 27 años, ¿no?, se volcó hacia el rechazo. Un número importante de la juventud, digamos, adulta, entre 28, 29 y 40, también. Incluso son los que le dieron mayor, digamos, rango a la victoria del rechazo en las comunas populares e intermedias. Entonces, la pregunta que uno puede comenzar a hacerse a esta altura y tratar de responderla: ¿el triunfo del rechazo fue un triunfo de la derecha? De la derecha que reaccionó contra el proyecto constitucional de la Convención, porque, lógicamente, la derecha, la oligarquía de este país, ¿no es cierto?, sintió que este proyecto constitucional lesionaba varios aspectos de sus intereses. Y hay que decirlo claramente. El texto constitucional del 22, por llamarlo así, no lesionó tan directamente los intereses económicos de la derecha. Porque no planteó derechamente, o digamos, directamente, la nacionalización del cobre, que habría sido ideológicamente correcto, de acuerdo a lo que dice la derecha, que esta constitución era ideológica, izquierdista. Bueno, eso no apareció. No nacionalizó ni estatizó el litio. No nacionalizó, ¿verdad?, los grandes núcleos del capital, del capital chileno, es decir, de los centros de acumulación capitalista en Chile, que son las ISAPRES y son las AFPs. Quedó allí. No cambió el sistema electoral, es el mismo anterior, voto individual por distritos electorales basados en individuos, no en comunidades que votan colectivamente. No planteó nada respecto de la globalización y el capital internacional. La Constitución del 22, por seguirla llamando así, no es una constitución ideológicamente correcta en la ideología que nosotros conocimos en nuestra época, hablando de los viejos, ¿no?, sino la época de Allende, de Frei y de Allende. En ese sentido, la propuesta constitucional del 22 nos desilusionó, porque no habló en los términos que hablamos nosotros en los años 70. ¿Qué es lo que le dolió a la oligarquía chilena? No fue el bolsillo, para rechazar el proyecto constitucional que presentó la Convención. ¿Qué les dolió? Varias cosas. Uno, digamos, la reestatización o renacionalización del agua. Eso sí le dolió. Le dolió muchísimo, pero no lo dijo, la descentralización del Estado. O sea que la estructura del Estado, la piedra angular del Estado, saliera de lo nacional y se asentara en lo regional. No le gustó. No le gustó tampoco el hecho de que se transaren cuestiones ideológicamente correctas para ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del aborto.
que lesiona su viejo principio del respeto a la vida desde el útero, ¿no? No le gustó el hecho de que hubieran iniciativas populares de ley. La derecha se opuso contra, porque claro, no era un proyecto que iba a fortalecer el modelo neoliberal ni la globalización irrestricta, abierta, absoluta de la economía y la sociedad chilena, tampoco. No sé. Claro, y reaccionó, claro que la derecha reaccionó por eso en contra, la acusó que era ideológicamente ultraizquierdista, lo cual no es efectivo. Si consideramos ideológicamente correcto lo que nosotros pensamos en los años 70, esta constitución sería un destovista nuestro, porque no coincidía con ninguno de nuestros grandes objetivos ideológicos de esa época. Por eso la derecha reaccionó exageradamente frente a lo que ocurre con esta propuesta constitucional y utilizó, eso sí es claro, todo su poder económico para manejar la opinión pública e introducir el miedo al reformismo, como lo habríamos llamado nosotros en otra época, el miedo al reformismo con consignas tales como la que se usó en la campaña del terror contra Allende. Porque de nuevo apareció en todas partes y a través de los medios de comunicación de masa, televisión, etcétera, y los medios de comunicación electrónica, la idea de que si triunfaba este texto constitucional con su contenido ideológico, según ellos, de nuevo los pobres le iban a quitar sus propiedades, su casa. Eso se difundió por todo Chile. Sobrinas mías, ¿no?, que son de la clase popular, sin duda, ¿no?, llegaron un día a mi casa diciendo, pero es que nos van a quitar las casas, ¿no?, tío, me decían, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero es absurdo al mismo tiempo, requete recontra absurdo, ¿no? Lo que menos imaginaron los que dominaron en la Convención Constitucional, que era gente joven de la generación pingüina del 2006, del 2011. La gente joven. Eso ni se le podría pasar por la cabeza, ¿verdad? Hacer lo que el Mercurio planteaba en los años 72, 70, inclusive antes del 70. Bueno, el punto es que la pregunta que el rechazo es el triunfo del rechazo es el triunfo de la derecha, eso está en cuestión. Está en cuestión. No. Es imposible imaginar que las comunas populares que siempre habían votado, digamos, por propuestas o populistas o revolucionarias, esta vez votarán por la derecha. No tiene sentido alguno. No es un triunfo de la derecha, eso que quede claro. Porque el problema sigue estando, y voy a seguir por ese lado, en cómo votó esos 5 millones extras, digamos. Estoy casi seguro que no votó derecha, porque en las comunas populares donde ganó, teníamos una tradición de formación crítica del sistema, de rechazo al sistema, que no iban a cambiar de una época para otra porque sí, ¿no? Menos ahora, que se desató de nuevo la tasa inflacionaria. Está todo subiendo de precio en Chile, una escala, digamos, galopante. Se hace cada vez más difícil vivir, ¿no? Han caído estrepitosamente las ventas de todo el retail. Se calcula que la tasa de inflación para mediados de este año y el próximo año va a superar, dicen ellos, los 2 dígitos, se llama el 10, 12, 13%, que es la tasa pública. Pero en el detalle de cómo aumentan las cosas de la canasta familiar, por ejemplo, del día a día, es mucho más que eso. Y mucho más que eso. Hasta los automóviles están cayendo, las ventas de automóviles, porque ya pasó, ¿verdad?, el poder de compra que entregó Piñera a través de todos los bonos. Podríamos decir, esta limosna de último
de último tiempo, digamos, que lanzó para paliar un poco la crisis que se vino encima con la pandemia y reanimar las compras para que esa plata que se sacó de los fondos previsionales en la AFP llegara al mercado y del mercado pasara al retail. Fue un regalo de las AFP para los fondos del retail. Esa fue la operación Piñera. Y su efecto positivo en el poder de compra ya desapareció. Entonces la tasa de desempleo va a comenzar de nuevo a subir. Porque lo que sube en Chile en términos de ocupación es la autoocupación. O sea, el vendedor ambulante, la autoiniciativa, no el contrato de trabajo formal. Porque además el contrato de trabajo, recordemos, está regido por un código del trabajo, el plan laboral del 79, reformulaba a duras penas el 2003-2005, ¿no? Recordemos que ese sistema laboral está basado en el trabajo precario. Precario, que es similar al sistema laboral del peonaje del siglo XIX. Y la convención no cambió eso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otro elemento para decir que si están acusando a la convención de haber entregado un texto ideológicamente izquierdista, ¿no?, o refundacionista, como dicen otros, bueno, aquí no cambió el sistema laboral. Quedó el mismo. Entre otras cosas porque es bueno insistirlo delante de compañeros que vivimos otras épocas, ¿verdad?, diferentes. En este proceso constituyente, la clase trabajadora no tuvo ninguna participación. Cero. Dentro de la Convención Constitucional había un solo trabajador, digamos, sindicalizado, que por lo demás era un profesor, si mal no recuerdo, primario, ¿no?, o sea, de la educación básica. La clase trabajadora no tuvo participación ninguna en la redacción del texto constitucional del 22. Por eso el Código del Trabajo quedó intacto. Es el mismo que planteó Pinochet. Sigue vigente. Sigue vigente. Yo, en mis contactos con los sindicatos, qué sé yo, etcétera, planteé eso desde antes, ¿verdad? O sea, durante el proceso constituyente que terminó ya con la entrega del texto, no hay ningún trabajador metido en la convención, la dije, ¿no? Y la gran tarea de la clase trabajadora es, por lo menos, abolir y redactar un nuevo Código del Trabajo. Porque este código, el plan laboral de Pinochet, está vigente, po. La Convención Constitucional no lo tocó. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, no? Que el alza de la inflación, que el desempleo, que el Código del Trabajo, la precariedad del empleo. Además, todo esto ya tiene un impacto tremendo en la salud mental de los chilenos. Nunca antes en Chile hubo una crisis en la salud mental como la que estamos viviendo hoy en este país. Sobre el 46% de los chilenos, de acuerdo a indicaciones que han afirmado agencias de estudio, sufre de depresión seria. Tenemos la tasa de suicidio juvenil más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Día a día se está sabiendo de suicidios juveniles de estudiantes secundarios en una u otra parte del país. La crisis de la juventud en este sentido es muy profunda. Nunca antes en la historia de Chile los psicólogos habían tenido jornada completa desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Han ganado mucho dinero, digamos, eso es la parte casi festiva de la cosa. Con sus consultas llenas, saturadas de gente, han ganado mucha plata y no han tenido tiempo por lo mismo de estudiar el fenómeno de la salud mental como un fenómeno que debe estudiarse científicamente, porque no forman equipo, están todos trabajando en sus consultas privadas.
a tiempo completo. Hay que recordar que alrededor según datos del Mercurio, ¿no? que suben los tomas de agencias de estudio, el 27% de los estudiantes de la clase, digamos, de los jóvenes chilenos, entre 15 y 29, son nini. ¿Sí? Ni estudian ni trabajan. Por eso que estos estudiantes que no votaban antes, porque ni estudian ni trabajan, no están ni ahí, como decían, ¿no? Con el sistema institucional total del país. Por eso no votaban, pues no estaban ni ahí con eso. Ustedes pueden ver cuál es el comportamiento típico de estos jóvenes, viendo qué es lo que ha pasado en Chile estos últimos años con el Instituto Nacional, con el Internado Nacional Barros Arana, con el Liceo 7 de Niñas, con el Liceo Carmela Carvajal, etcétera, que incluso atacan su propio colegio, tiran bombas molotov dentro de su propio colegio, el Instituto Nacional. Es una juventud nini, y los que están dentro del sistema educacional también tienen esta cultura nini, y por eso son antisistémicos, no solo anti-texto constitucional de la Convención Constitucional. Su rechazo va más allá del texto constitucional. Son antisistémicos. Y eso incluye atacar la misma convención. Por eso han desconocido el texto constitucional. Estoy diciendo todo esto porque la situación en Chile hoy día, independientemente del proceso constituyente, de cómo ha sido manejado ese proceso y qué resultados tuvo, es de una crisis tal que está provocando un daño interno psicológico grave en la mayoría de los chilenos y particularmente en la juventud. Estoy diciendo todo esto porque, ¿cómo explicamos la votación rechazo? La gigantesca votación rechazo. Es evidente que esta votación rechazo no es para darse vuelta a la chaqueta y apoyar a la derecha. Mucha gente quedó muy deprimida porque ¿qué pasa con nosotros? Digo, aquí ganó la derecha. No, no ganó la derecha. Lo que ha ocurrido, que lo que estaba diciendo, que el rechazo tremendo en la clase política por un lado. Por otro lado, la situación que está viviendo la mayoría de los chilenos hoy, económico, socialmente, psicológica, es tan grave que ya no creen ni siquiera en las propuestas de los jóvenes pingüinos que entregaron un texto constitucional hace como un mes atrás. No creen en nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes, no sé si lo vieron los noticieros, el mismo día el día domingo, en la noche, y el día lunes, ayer, masas de estudiantes de nuevo, estudiantes secundarios, ¿no? Salieron a la calle a protestar frente al Palacio de la Moneda, por supuesto, con enfrentamiento con los carabineros, para exigir que el nuevo proceso constituyente sea sobre la base de una asamblea constituyente popularmente electa, construida, manejada por el pueblo. Y que yo conozca, la mayoría de los ciudadanos entre 29 y 40 años, digamos, la juventud adulta, ¿no? Que votó también rechazo, por lo que he estado dándome cuenta, rechazó la propuesta constitucional que se entregó hace poco, porque esa movida fue una movida de la clase política, del famoso 15 de noviembre del 2019. Fue la clase política la que inventó que el proceso se canalizara a través de la Convención Constitucional, donde ellos participaron como clase política, como partido político, en la creencia que podían controlarla. Y la verdad es que no pudieron controlarla. Porque los independientes, que no iban con ningún mandato ciudadano, fueron elegidos porque eran simpáticos, porque eran de izquierda, porque hablaban bien y porque eran jóvenes de la generación pingüina, ¿verdad?
actuaron dentro de la convención de tal manera que fueron superando los obstáculos que le puso la clase política para que el control no lo perdieran ellos, no lo perdiera la clase política. Entonces, la evolución interna de la convención constitucional es muy interesante porque partió, ¿verdad?, con un predominio político sin duda alguna, pero ese predominio político fue pasando lentamente a la capacidad que tuvieron los independientes de, por sí mismos, salir en la calle para escuchar, dijeron ellos, el mandato del pueblo. Por eso inventaron las audiencias públicas, por eso fueron a provincias, por eso se reorganizaron para actuar de acuerdo al mandato popular y no. Y eso explica por qué esa constitución tiene elementos que son indudablemente positivos. Por ejemplo, toda la cantidad de derechos que fueron enunciados, si ustedes quieren, teóricamente, pero no hay derecho que no esté allí. Es la constitución más completa en ese sentido que ha tenido Chile y una de las más avanzadas del mundo, ¿no? Están todos los derechos imaginables. De los pueblos originarios, de las mujeres, de los niños, del aborto, del agua, etc. Ustedes pueden leerlo, ahí están, ¿no? Y por otro lado, que para mí fue muy importante eso, en mi opinión, digamos, ¿no?, mirando históricamente, no una opinión ideológica, mirándolo históricamente. Esta constitución le entregó al pueblo 3 herramientas de poder que nunca había tenido antes. Nunca había tenido antes. Uno, que promovió, bueno, dictaminó que debieran organizarse asambleas comunales por comuna. Asamblea Popular Comunal. Con capacidad de mandato, es decir, que sus conclusiones y sus acuerdos fueran vinculantes, no consultivos, como todas las asambleas de tipo popular comunal que la otra constitución permitió, digamos, que funcionaran en Chile. Consultivas. Estas no, eran vinculantes. Asambleas comunales. También estableció que las asambleas comunales podían autorrepresentarse en asambleas regionales, del norte, del centro, del qué sé yo, la parte de los ríos, del sur de Chile, etc. Y en tercer lugar, permitió que estas asambleas regionales se autorrepresentaran dentro de la Cámara de las Regiones a nivel nacional, dejando fuera y eliminando el Senado, el viejo Senado, cosa que les dolió a los políticos en el alma, ¿no? Claro, la Constitución permitía que el pueblo, con todos los defectos que tiene esta Constitución, por lo menos podía atrincherarse, por decirlo así, en estas 3 asambleas, ¿no? Recordemos que nunca en la historia de Chile, desde 1830, se permitió que hubieran asambleas autónomas vinculantes a nivel de comuna. Tampoco a nivel provincial. Entonces nunca el pueblo tuvo capacidad de participación institucional dentro del Estado. Fueron 200 años que quedó fuera del Estado, sin mecanismos de participación dentro del Estado. Por tal, eliminó el cabildo, eliminó las asambleas provinciales, la Constitución del 25 las eliminó también, la del 80 la eliminó también. Por eso que nosotros como militantes de partido, qué sé yo, etcétera, etcétera, como ciudadanos comprometidos con el pueblo, no nos quedó otra alternativa que pelear desde la calle. Nos hicimos expertos en la política de masas en la calle. Como que el poder solo es posible luchando desde la calle contra los poderes centrales, contra la policía, contra qué sé yo. Por eso creíamos en la cultura de masas, en las vanguardias de masas, en la lucha callejera, y la idea de que el poder se toma. Uno va para allá, se lo agarra, se lo quita a otro y lo trae para acá. Como si fuera una cosa que uno agarra, ¿verdad? Una cosa que es manipulable, ¿sí? Y eso se debió al hecho de que
don Diego Portal y compañía, todos los presidentes del siglo XIX, menos José Manuel Balmaceda, no le dieron ninguna instancia de participación a la clase popular y ciudadana. Eliminaron, repito, el cabildo, asamblea comunal, eliminaron la asamblea provincial, ¿verdad? Y no les quedó cómo participar como ciudadanos desde dentro del Estado. Nos dejaron solo la calle. Ante eso, claro, la Constitución del 22 devolvió al pueblo esas tres herramientas. La asamblea comunal, la asamblea regional y además, ¿ah?, la Cámara de la Región. Pero claro, eso era muy poco, si ustedes quieren, ideológicamente hablando, muy poco. Pero eran bases, como quien dice, atalaya, qué sé yo, de poder. Se podía ejercer poder popular desde allí, organizadamente. Pero claro, eso dentro de un mar de otras cuestiones que beneficiaban, seguían beneficiando el Código del Trabajo, igual que antes, el sistema electoral, igual que antes, ¿verdad? Las bases del capital mercantil financiero en Chile, igual que antes. Era, claro. Entonces, pero el grueso del pueblo no evaluó bien que con esas tres herramientas podía seguir avanzando. Ciertamente la Constitución no resolvía de golpe todos los problemas históricos que en Chile no se han resuelto desde hace 200 años, pero entregaba herramientas para avanzar. Ok, se rechazó. ¿Por qué se rechazó? Porque la mayoría del pueblo no quiere nada con los políticos, no quiere nada con las reformas institucionales, no quiere nada con esa idea de, como pensamos nosotros mismos, muchos de nosotros en los años 64, 73, ¿verdad? Que la revolución se hace de acuerdo a la ley. La Unidad Popular dijo clarito eso, cuando estalló el poder popular durante el gobierno de Allende, y planteamos cerrar el Congreso para organizar la Asamblea Popular, Allende dijo, no, yo no voy a cerrar el Congreso. La revolución la hace el gobierno del pueblo, dijo clarito. Y el gobierno del pueblo está respetando la Constitución ilegítima del 25. Ahora, mucha gente, los jóvenes, Nini, que mencionaba recién, una gran cantidad de los jóvenes adultos, que mencionaba también, ¿no?, quieren una asamblea popular pura, simple y soberana. Se lo gritaron ya en La Moneda, ¿no?, los estudiantes secundarios. Yo estoy recibiendo ya hoy día una cantidad de videos, ¿no?, y de, qué sé yo, documentos que vienen por internet, ¿no?, que plantean eso. Yo les podría leer ahora mismo, tal vez, uno que me llegó en la mañana, para que ustedes vean. Se lo voy a leer. Queremos, dice aquí, es una Asamblea Ciudadana de Valparaíso. Queremos una verdadera asamblea constituyente bajo normas de organización y funcionamiento establecida por el pueblo soberano en las asambleas territoriales de base, con mandatos populares vinculantes por escrito y con delegados revocables en todo momento por cada asamblea. Mientras no sea así, el problema constituyente se mantendrá ad eternum, o sea, no se va a resolver nunca. Porque esa es la cuestión, ¿no? ¿Cuál es el principal problema histórico no resuelto en la historia de Chile? Repito, el principal problema histórico nunca resuelto en la historia de Chile. El que se dicte una constitución que realmente sea legítima y beneficie al conjunto global de los chilenos. Eso no se ha logrado nunca. Y hay que explicarse por qué razón todavía, después de 200 años de vida independiente, estamos tratando de darnos una constitución política medianamente, digamos, aceptable por la mayoría de la población. Es un problema histórico no resuelto nunca en 200 años. Seguimos todavía tratando de hacer eso. Seguimos
estancado, frenado, ¿no es cierto?, encenagado en el tercer día de la creación, por decirlo así, hablando del texto bíblico del Génesis. Estamos pegados en el tercer día de la creación. Todavía somos un país que no se desarrolla no se despliega plenamente, no solo en lo económico, sino en lo político. La única razón por la cual este problema no se ha resuelto, y esa es la conclusión que hemos llegado los historiadores que hemos estado 60 años estudiando el problema, ¿no?, es que nunca la ciudadanía ha ejercido su poder soberano en el momento de dictar la Constitución que realmente Chile necesita. Nunca. Por eso no es extraño que ahora no aparezcan estos llamados, como el que le acabo de leer, que me acaba de llegar en la mañana, de una asamblea de Valparaíso, de que queremos una verdadera asamblea constituyente, donde la organice, la maneje y la dirija el poder soberano del pueblo, expresado, dice el video, ¿no?, en sus asambleas territoriales, donde el pueblo elige sus delegados para la asamblea constituyente, ¿verdad?, con mandato. Y si el mandato no obedecido, se revoca el cargo del delegado, se le trae a la base y se le juzga. Porque si actuamos con sentido de soberanía, si somos ciudadanos con sentido de soberanía, nunca, pero requete recontra, nunca hay que elegir a nadie. No hay que elegir nunca a nadie sin un mandato previamente establecido. No podemos elegir representantes nuestros, ¿no?, sin mandato previo. Porque si no le dejamos un margen de libertad de acción, que históricamente esto está demostrado, los representantes, ¿no?, de todas las clases sociales, una vez en el Parlamento, se dan cuenta que como todos han sido electos sin mandato, tienen un margen de maniobra para ponerse de acuerdo. ¿Y cuándo se ponen de acuerdo? Para defender sus intereses de representantes sin mandato. Por eso aparece el concepto y la realidad de la clase política. Y es la clase política la que el pueblo está rechazando hoy día. Les guste o no a los partidos políticos chilenos. Esa es la verdad pura. El enemigo chileno, el enemigo interno que tiene la ciudadanía hoy, es la clase política. Fíjese que en todo el tiempo que lleva desde el 2001 en adelante, que viene este movimiento ciudadano, ninguna de las consignas que nosotros gritábamos en los años 70 se repite. Yo no he escuchado gritos contra el imperialismo, ni contra la burguesía, ¿no?, ni contra el Estado capitalista, ¿no? Hay bastante, ya dije, 96, 98% unanimidad respecto a que son los políticos los que están echando a perder todo el juego. Y los que el 2019, el 15 de abril, corrieron, ¿no es cierto?, a ponerle toda una estructura, una malla, un rayado de cancha al proceso constituyente para que ellos se mantuvieran equilibrándose siempre en el control de los procesos. Y eso quedó en riesgo y en peligro con el resultado con la Convención Constitucional. Por eso quieren ahora de nuevo hacerlo. Y este es el problema actual en Chile. ¿Quién va a manejar el nuevo proceso constituyente? Porque volvimos a foja cero. Aquí no hubo vencedores ni vencidos, volvimos a foja cero. De nuevo tenemos que enfrentarnos. Y claro, ese es el problema. Vamos a dejar que por segunda vez este proceso constituyente lo manejen los políticos tal como lo intentaron hacer y lo hicieron desde noviembre del 2019 hasta el 4 de septiembre. O la ciudadanía va a hacer esta vez un intento a fondo para manejar ella soberanamente el proceso constituyente que le permita de una vez por todas redactar una constitución que nos trate a todos por igual. Y particularmente a las masas mayoritarias que es el pueblo trabajador
que hoy día está en un porcentaje enorme, si no cesante puro, está viviendo con un contrato precario que no le da ninguna estabilidad a mediano o largo plazo. El problema de fondo, pues, sigue siendo el mismo. ¿Cómo va el pueblo a hacer sentir y hacer realidad su voluntad soberana esta vez? Porque el estallido del 18 de octubre apuntaba para allá. Pero la intervención de los políticos el 15 de noviembre bifurcó la cosa para otro lado, que no les gustó a ellos mismos, y ahora pisaron abajo eso y de nuevo empezar de cero. Y lo dijo el presidente Boric clarito el día domingo. Y es un punto de referencia importante. ¿Qué es lo que dijo él? Dentro de todo, no fue malo el discurso formalmente, no fue malo su discurso, yo creo que es el mejor discurso que ha dicho hasta el momento, pero todo el discurso giró en torno a una frase clave que la planteó en un cierto momento. ¿Qué es lo que dijo él? Pueden revisar el discurso. Es el momento, dijo él, en que el Congreso Nacional tendrá que jugar un rol protagónico clave. Congreso Nacional, es decir, ¿quiénes? Los partidos políticos. Por eso convocó rápidamente a todos los partidos a conversar a la moneda. Una repetición, en cierto modo, de lo que fue el 15 de noviembre. Por eso cuando la derecha le exigió, yo no quiero este subsecretario, ¿verdad?, que de tal color político y alguna vez le insultó a los carabineros, no sé qué, si ustedes lo nombran, entonces no vamos a ir, no vamos a asistir al cónclave que está citando. ¿Qué hizo el presidente? No cambió entonces a su postulante al cargo, que era de un cierto partido político, que ustedes podrán adivinar. O sea, el presidente transó ante la derecha, retirando a la persona que le había propuesto para el cargo y poniendo a otra que dejara contento a la derecha. ¿Por qué razón? Porque está buscando el acuerdo, el pacto de los políticos, frente a la voluntad soberana del pueblo. Y lo anunció clarito, ¿no? Yo cometí un error táctico ahí, ¿no? El Congreso Nacional, ¿verdad?, jugará un rol protagónico, es decir, tendrá que decidir cómo se organiza y cómo se hace la nueva Asamblea Constituyente. Entonces, de nuevo planteé el problema, y por eso que el video que me llegó de Valparaíso plantea clarito, ¿no? No vamos a querer una convención constitucional de nuevo manejada por los políticos. Queremos una convención, una asamblea constituyente, popular, ciudadana, soberana, pura. Bueno, ese es el problema que se está viviendo ahora en Chile. Y ustedes podrán sacar ahí sus conclusiones. Al eliminarse la propuesta constitucional del 22, el pueblo se quedó sin esas tres herramientas que yo les mencioné para trabajar, organizado en asambleas comunales, regionales y nacionales, de donde pudo haber hecho muchas cosas. No va a estar organizado así. ¿Cuál va a ser la organización del pueblo en esta nueva coyuntura? No hay nada. Todo de nuevo. De nuevo está en la calle. Estamos en la calle. Y sobre esto hay que decir, si algo sabe hacer el pueblo, políticamente hablando, es actuar desde la calle. Son 200 años que, como lo dejaron en la calle, ha estado experimentando todas las fórmulas posibles de acción callejera. El poder popular fue de acción callejera. La soberanía se ha expresado callejeramente. Eso lo sabe el pueblo desde los jóvenes nini, que son los que más saben al día de hoy, tanto por la protesta política callejera como por la acción delictual callejera. Nunca antes la delincuencia en Chile ha actuado con tal tipo de organización, tal fuerza, que tiene a todo Chile asustado. Hay una infinidad de ciudades, infinidad, ¿no?, en Chile hoy, que usted no puede andar después de las 7 u 8 de la noche en la calle. Me ha tocado visitar varias ciudades
este último tiempo en Chile, y en todas partes me han dicho, oiga, profesor, que es en el hotel, no salga a la calle después de las 8. Es inseguro, la delincuencia, los inmigrantes, la delincuencia, qué sé yo. Y eso es real. Y eso es real. Y la delincuencia chilena hoy está actuando tal como lo hizo el pueblo mestizo, llamado también vandalaje, bandidaje, rotaje en el siglo XIX. En el siglo XIX la masa marginal era todavía más grande de lo que es hoy día, pero era rural. Hoy día está urbanizada. Y en el siglo XIX esta masa marginal ruralizada tenía tres formas organizativas, todas improvisadas en el terreno. No organizada, o sea, no tenía la palabra organización, sino más bien improvisación, como llamaban ellos, la capacidad combinatoria para hacer las cosas en terreno en el momento preciso y después dispersarse, ¿verdad? Y no dejar huellas de nada. La montonera, famosa en el siglo XIX. 200, 300, 400, 800 y a veces más. ¿No? Mestizo, pueblo marginal, actuando para saltar aquí, saltar allá, que se yo sé. Ejemplo en Chile hoy, hace 2 meses atrás, más de 200 ciudadanos del pueblo de Talagante se combinaron entre sí, porque no era una organización, asaltaron uno de los más grandes supermercados de Talagante, lo saquearon entero a Piacere. Luego se repartieron el botín, se dispersaron y no quedó nada. Nadie sabe quiénes son. ¿Mm? Hace 1 mes y medio atrás, ¿no es cierto?, lo que en el siglo XIX se llamaban gavillas o bandadas, es decir, 15, 20, 30 rotos, ¿no?, que asaltaban de repente, turbas también lo llaman, asaltaban por aquí o por allá y se arrancaban, se dispersaban y no quedaba huella. Una bandada, una turba, asaltó el barrio Bellavista de Santiago 2 veces, con una diferencia de 1 mes o 3 semanas entre medio. En pleno día sábado, bien, no me acuerdo qué día fue exactamente, en la noche, y saqueó los negocios y asaltó a los ciudadanos, se retiró y desapareció. Día a día están los famosos portonazos, donde un grupo que en el siglo XIX le llamaban cuatrero, es decir, cuando son 3, 4, 5, asaltan automóviles y se los quitan, se los llevan, los venden, les sirve para otra operación, o lo convierten en piezas que se transforman en el mercado. Oiga, si algo sabe hacer el pueblo chileno es hacer de todo desde la calle. Los jóvenes más que nadie. Los delincuentes habituales también. La gente descontenta que no sabe cómo oponerse al sistema por una vía formal porque no hay, entonces sale también a la calle. Honestamente, en la idea de cambiar Chile de una vez por todas, pero está en la calle. ¿No? Para el estallido social, ¿verdad?, todo lo que alguna vez estuvimos de repente en esas peleas callejeras, vimos que la gente que está en la calle peleando con los carabineros, primera línea, segunda línea, qué sé yo, había una cantidad proporcionalmente alta de profesionales, universitarios, arquitectos, médicos, de todo. Esta decisión, el rechazo, nos dejó otra vez en la calle, ¿verdad? Y desde la calle vamos a tener que reorganizarnos para exigir ahora una asamblea constituyente popular. Pero va a ser imposible evitar que la lucha política soberana del pueblo desde la calle no vaya acompañada de violencia delictual. Eso se va a repetir y se va a amplificar. En consecuencia, lo más probable es que dentro de poco tiempo vamos a tener no un estallido, sino varios estallidos que va a presionar al gobierno con su proyecto de que el Congreso haga todo el proceso constituyente de nuevo. Boris va a ir perdiendo, como Piñera, ¿verdad?, su prestigio. Ya lo está perdiendo, ya bajó tremendamente en las encuestas públicas. En consecuencia, vamos a luchar de nuevo desde la calle. Pero esta vez no como lo hicimos nosotros en los años 70.
no para apoyar un líder, no un partido, no un gobierno, no un caudillo, para apoyar a nuestras vanguardias, a nuestros líderes. No, esta vez para autorrepresentarnos como ciudadanos. Y esto es lo nuevo. Y este es el segundo gran proceso, al principio dije que había uno, ¿no?, que es el rechazo a la clase política. El segundo gran proceso oculto, subterráneo, que está en juego acá, y del cual tampoco se habla públicamente, es el desarrollo en la ciudadanía, en la clase popular, pero en la ciudadanía en su conjunto, de la idea de que, ya que nuestros representantes no nos han servido, tenemos nosotros que como ciudadanos autorrepresentarnos. ¿Mm? Y cuando surge la idea de la autorrepresentación es que surge la idea de la soberanía popular. Y este es el segundo gran proceso subterráneo que está en desarrollo. Entonces hay que leer también el resultado del rechazo en relación a este proceso. Porque también podría interpretarse, fue un rechazo no solo a la Convención Constitucional, fue un rechazo al modelo político general que se tiende a utilizar en Chile. Y fue una apuesta, ¿verdad?, a la autorrepresentación soberana del pueblo. El problema es que es una tarea que, como no tenemos experiencia previa, vamos a tener que inventarla. Ese es el desafío. Y eso es lo que está en juego. Yo me doy cuenta, recorro por ahí, por allá, todas estas organizaciones territoriales, es allí donde se percibe esto, ¿no? El afán de la autorrepresentación y ejercer poder desde lo territorial, desde la comuna, desde los cabildos locales, qué sé yo, las asambleas territoriales, etcétera, etcétera. Entonces, este es el brote, la flor nueva que hay que desplegar. Pero va a ser muy complicado porque sigue pesando mucho la cultura partidista antigua. Sigue pesando mucho y que de la derecha y la izquierda, ¿no? Cuando no hay más derecha que izquierda. No hay izquierda prácticamente, en el sentido antiguo de la palabra. Entonces, es por decirlo así, lo que antes representaba la izquierda ahora está metida en el pueblo en sí. Es como el poder popular de Allende, pero ahora magnificado. Pero es una apuesta que tiene un camino difícil por delante. Y esto nos lleva a pensar también, y aquí termino, porque si no va a estar toda la tarde en esto, ¿no? Da para esto y mucho más todavía. Hay que hacerse la preguntita, oiga, ¿y qué pasa con los militares? Es un gran tema que tampoco se ha discutido, no se discutió en la Asamblea Constitucional, en la Convención Constitucional. No se ha discutido públicamente. Nadie se atreve, le sacan el bulto al problema. En la Convención misma nosotros mandamos algunas sugerencias de que se tratara en profundidad el tema militar, que es clave para esta coyuntura, y todos se corrieron, ¿no? Le sacaron el bulto. Entonces, no vamos a despachar rápidamente esto, no vamos a meter en problemas. ¡Pum! Y lo despacharon rápidamente, ¿no? Problema histórico no resuelto en 200 años y que sigue sin resolver. Pero tenemos al menos algunos datos interesantes. Y es muy interesante el hecho de que el ejército no nos ha masacrado en esta oportunidad. En el siglo XIX nos masacró 8 veces, por la misma razón. Cuando el pueblo salió a la calle exigiendo una asamblea de 8 veces el ejército lo masacró. En el siglo XX algo parecido, sobre todo con Pinochet. Pero esta vez, y esta es la rareza histórica, no salió a la calle y no masacró y se ha resistido a salir a la calle a hacer acción con título de policía para poner orden, pero en el fondo para frenar la rebelión ciudadana. Todo el mundo sabe, ¿no?, que cuando el presidente Piñera dijo estamos en guerra contra un enemigo poderoso, el general a cargo del estado del sitio le dijo yo no estoy en guerra. Esto casi un chiste, ¿no?
Porque en 200 años el ejército fue enseñado a obedecer ciegamente las órdenes del poder constituido por las constituciones ilegítimas que se dictaron. Y es primera vez en toda la historia de Chile que el general a cargo de las tropas en un estado de emergencia le dice al presidente: ¿usted está en guerra? Yo no. Y se rió, pero yo soy un hombre feliz, ¿no? Como quien dice, yo estoy feliz, con buenas relaciones con el pueblo. Y este general hoy día es el comandante en jefe del ejército de Chile. No es un dato menor. Es por eso que pudimos avanzar un poco, lo suficiente para asustar a los políticos y que corrieran los políticos a organizar una convención constitucional. Porque de lo contrario habríamos sido masacrados en octubre o noviembre del 2019. Pero no fuimos masacrados. Se nos abrió, como decía Allende, una alameda. Pero una alameda que es un camino nuevo. No se trata de recorrer esta alameda, ¿verdad?, siguiendo los dictámenes de nuestras vanguardias, de nuestros dirigentes. Estamos rechazando a nuestros representantes. El desafío es cómo avanzamos nosotros autónomamente, como dice la gente, con acuerdos vinculantes, no con pliego de petición a las clases políticas. Y es el proceso nuevo, profundo que se está viviendo acá. Y por eso es que este proceso requiere mucha ayuda intelectual, historia verdadera en primer lugar, que es lo que nosotros hemos estado tratando de desarrollar. Análisis de la realidad hecho desde el pueblo, no desde el Estado hacia el pueblo, que es lo que también hemos estado tratando de desarrollar. Y es muy triste para este panorama porque justo cuando el pueblo necesitó ayuda intelectual propia, una ayuda intelectual que emanara de la investigación hecha en la realidad chilena, no importadas de pueblos extranjeros, de lo que pasó en Rusia, de lo que pasó en China, de lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó no sé dónde. El conocimiento que necesitamos para actuar tiene que ser originado en Chile respecto a la realidad chilena, de acuerdo a la realidad de los chilenos mismos, de los niños chilenos, de las mujeres chilenas, etc. Eso es lo que hace falta y eso es lo que no teníamos, ni tuvimos. Vivíamos copiando ideología extranjera, memorizando lo que decía el líder extranjero. Bueno, durante el periodo más o menos de 1980 hasta 1995, el pueblo contó con cerca de 150, 200 ONGs que trabajaron para el pueblo y para la sociedad civil. Pero alrededor del 2000, 2001, 2002, 2003, toda la ONG, el gobierno democrático de la concertación las eliminó. Y las universidades chilenas en ese mismo periodo adoptaron el modelo neoliberal de universidad. ¿En qué aspecto? Uno, el contrato. Más del 60% de los contratos académicos de la universidad se rigen por el Código del Trabajo y por tanto son contratos a honorarios. Por tanto, temporales, sin previsión, sin vacaciones, y a ustedes lo pueden echar por necesidades de empresas sin dar lugar a pataleo alguno. La estructura humana de la universidad está regida por el Código del Trabajo. Entonces todos quieren agarrarse al empleo, ¿no?, hacer carrera en la medida de lo posible, y eso significa transar con el modelo, no investigar cuestiones que son peligrosas para el modelo. Eso me consta, yo llevo 60 años trabajando en la Chile, en la Católica, en la Universidad Chilena. Entonces, el pueblo no está recibiendo la ayuda intelectual que necesita para ser hoy soberano. Y las ONG desaparecieron. Y todas las grandes universidades chilenas, ¿qué es lo que están pensando como institución? Internacionalizarse. Si ustedes leen la propaganda de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica y las otras universidades, y los
los proyectos académicos que tienen, está clarito. Buscan la internacionalización. Entonces, la carrera académica debe terminar en la globalización, que eso es lo que quiere el modelo neoliberal. Entonces, ¿cómo diablos la ciudadanía que tiene que desarrollar nada más y nada menos que una actitud soberana por primera vez en 200 años para generar el conocimiento y la cultura que necesita para actuar sin ayuda de sus representantes de siempre? ¿Quién la va a generar? Y ahí está el problema, hay que pensar eso. Y aquí cabe la frase de Recabarren, el único intelectual orgánico que tenía Chile, que lo han olvidado todo, ¿no? Nadie lee a Recabarren hoy día. Recabarren lo dijo. La única posibilidad es que el pueblo desarrolle por sí mismo la inteligencia popular para autoliberarse. Porque todos dicen la frase, el pueblo debe autoliberarse, pero en la práctica todos quieren liberar al pueblo, sin el pueblo. Por tanto, para que la ciudadanía aprenda por sí misma a hacer eso, tiene que autoeducarse. ¿Cómo se puede autoeducar hoy día? Es la pregunta concreta que hay que resolver hoy día, y estamos con muchos compañeros acá tratando de resolver eso. Lo que queda claro es que el pueblo no puede instruirse ya con ayuda de la universidad, hay que descartar la universidad. En cambio, fortalecer lo que pueda hacer el profesorado de los colegios de enseñanza media, porque estos están insertos en la comunidad local, con los alumnos reales, con los barrios reales, con la comunidad real, conocen la comunidad real. La educación puede ser liberadora solo si potenciamos la educación básica y secundaria. Y la autocontrolamos. Eso es lo que pensó Recabarren. Eso es lo que pensó, ¿cómo se llama este teórico brasileño? Que se me olvida el nombre de este momento. También. Entonces son tareas enormes que se abren por delante. Hay mucho que hacer, pero la principal tarea que tenemos es que tenemos que construirnos nosotros mismos como personas, ciudadanos soberanos, como comunidad, colectividad soberana, para actuar con sentido de poder y no con sentido de petición. Eso es lo que está por delante. Yo sé que hay conciencia en todas partes de que eso es lo que debe hacerse. El problema es que no sabemos cómo hacerlo porque es una tarea nueva. No es tan nueva porque Recabarren intentó hacer eso y los partidos políticos, ustedes saben, lo desecharon. Poco menos que lo obligaron a suicidarse. Pero ahora hay más elementos, hay más posibilidades, hay más conciencia, hay experiencia acumulada, está toda la historia del poder popular, está toda la historia, de verdad, abierta desde el estallido del 18 de octubre hasta el día de hoy. Hay experiencia, entonces hay bases sobre las cuales construir una Alameda abierta por nosotros mismas, roturada por nosotros mismas, no que la encuentre hechita por las leyes. Esta vez hay que abrir Alameda en base al ejercicio de la soberanía. Eso es lo nuevo. Por eso es que el plebiscito del domingo pasado, del 4 de septiembre, fue una bomba, ¿no?, electoral, desconcertante, por muchos creyeron que, por el hecho de que ganó el rechazo, ganó la derecha. Eso no, eso es falso. Eso es falso. Hasta el mismo presidente del Chile Vamos, el señor Macaya, lo dijo. No es que Chile Vamos haya ganado la elección, dijo. Se dio cuenta. Pero al mismo tiempo dijo, es que ganó la inteligencia del pueblo chileno que quiere que todos nos unamos, ¿no? Como lo habían planteado las viejas constituciones del 33, 25, del 80, que Chile es un país homogéneo, unido, indivisible. Eso planteó la derecha. La otra lectura es distinta. El triunfo del rechazo no es solo un triunfo de la derecha que rechazó el texto constitucional, es el rechazo de muchos sectores del pueblo chileno a todo lo que signifique sistema, clase política
las viejas prácticas de que somos dirigidos desde arriba. Hay dos lecturas. Hay dos lecturas. La primera es pesimista, que llevó a mucha gente a desesperarse el domingo de la noche. La segunda lectura es más compleja porque hay que meterse en análisis muy, muy específico. Yo algo traté de decir al respecto, es mucho más. Entonces, la cosa está que estamos en el mismo punto de partida, con la diferencia que la clase política está dispuesta de nuevo a controlar el proceso, y la diferencia está que el pueblo aprendió a que debe controlar él el proceso. Lo que pasó es que en el rechazo se confundió el rechazo de la derecha con el rechazo del pueblo. Es primera vez que votan juntos para obtener un mismo triunfo electoral, si se quiere, pero con intencionalidades muy distintas unas de otras. Por eso no hay que preocuparse por las cifras. Las cifras no indican nada, porque no hay aquí ni vencedores ni vencidos. Estamos todos en el mismo punto de partida. Estamos en 1830, si se quiere. Con la diferencia que ya sabemos lo que hace la derecha y la clase política, y estamos aprendiendo a saber qué es lo que el pueblo debe hacer en tanto que pueblo soberano. Que es una tarea enorme, no vamos a decir que es chica. Bueno, eso, Héctor y todos los amigos y compañeros que están allí, es lo que yo podría decir, mirando el proceso desde una mirada histórica. Yo no estoy hablando ni de opinión personal, ni de, menos todavía de una agenda política, en lo que la mirada histórica permite leer esta situación y sacar de allí algunas conclusiones que yo he tratado acá de comunicar. Eso es lo que yo podría decir. Gracias, Gabriel. Como no tenemos mucho tiempo para las preguntas, yo le voy a proponer a todos los que nos están escuchando, y les propongo que yo hable con Gabriel para hacer una nueva reunión en un tiempo más cuando tú puedas estar determinado, porque yo creo que van a haber muchas interrogantes y eso era lo bueno de estas conversaciones. Así que yo me pondré de acuerdo contigo, Gabriel, cuando habría esa posibilidad. No lo vamos a poder hacer aquí en el MAL para conseguirse la sala. Todas las personas que están aquí, que no estén inscritas, nos dan los correos y lo haremos un Zoom como podemos hacerlo de las diferentes casas. Pero habría una pregunta que tú no te referiste al problema de los mapuches y los pueblos originarios. ¿Es que tú podrías redondear en 5 minutos nomás eso, por favor? Sí, bueno, muy breve. No hay duda que a la derecha que votó rechazo, no le cayó nada de bien el hecho que el texto constitucional diga que Chile es una nación social, ¿no es cierto?, plurinacional, y en el fondo queriendo decir de que su contenido solidario implica reconocer las diferencias y la heterogeneidad de la sociedad. No le gustó porque la oligarquía chilena siempre ha planteado que Chile es uno solo. Si ustedes leen los textos constitucionales del 33, el 25, del 80, comienzan igual. Chile es una nación unida, homogénea, indivisible, somos todos iguales. Aquí no hay diferencia interna, ni de clase, ni de etnia, ni de nada, ¿verdad? El concepto de nación que maneja la oligarquía es una unidad absoluta. Es casi una unidad metafísica. Y recordemos que sobre esa base, las tres constituciones anteriores, las tres constituciones oligárquicas, ¿no?, el segundo concepto que introducen es, y la soberanía, dicen, reside en la nación. La nación es un constructo político, ¿verdad? Es un concepto que es un constructo político. No es una forma de la realidad. Es un constructo, la idea de la nación pura, indivisa, homogénea, es platónico, es una idea platónica. Y ellos dicen, la soberanía radica allí. Y en tercer lugar, dicen estas tres constituciones, que es la idea de nuestra oligarquía, la nación, que es un ente abstracto, repito, un constructo político artificial, ¿verdad? Dicen ellos, delega la soberanía
delega la soberanía en la autoridad que las leyes establecen. Ustedes se fijan, toda esta argumentación pseudo-teórica, pseudo-filosófica, que es absolutamente falsa y ruinosa, ¿no? Apunta a que la soberanía, fíjense ustedes, está en la nación construida por Santiago, porque Santiago construyó Chile, ¿no? Desde Santiago, para Santiago, etc., y le llamó nación, ¿no? Entonces, la soberanía radica en ese constructo y delega la soberanía en la autoridad que las constituciones, ¿quién dictó las constituciones? La misma oligarquía de Santiago. La derecha siempre ha pensado que la soberanía radica en la nación, que es una abstracción, radica en la constitución, que han sido todas ilegítimas, y radica por último en la autoridad que esa constitución ilegítima establece. Por eso que no le gustó que la convención dijera que Chile es una nación, o el Estado chileno, también confundieron las dos cosas, tiene un carácter social, lo que significa que no es abstracto, plurinacional, que significa que es heterogéneo, no una unidad indivisible, y que por tanto está sujeto a lo que esas naciones internas, esos pueblos internos, determinen cómo debe ser la soberanía. Esa es la razón por la cual la derecha ha desconocido al pueblo mapuche como pueblo. Desde que rigió la Constitución del 33 y la idea de que la nación es una sola, indivisa, qué sé yo, nunca se reconoció al pueblo mapuche como pueblo. España, imperialista, lo reconoció como pueblo, recordemos. Incluso dictó un derecho especial para el pueblo mapuche, una excepción, pues ningún otro pueblo hizo eso. Un pueblo, digamos, un derecho especial para el pueblo mapuche. Lo reconoció como pueblo. Incluso Alonso de Ercilla y Zúñiga escribió la única epopeya para un, digamos, un pueblo indígena que se conozca en el mundo, escrita por un poeta imperialista, la Araucana. No está de más recordar lo que dice la estrofa famosa, ¿no? Y produce una gente tan soberbia, gallarda y belicosa que no ha sido nunca regida por rey ninguno, ni a extranjero dominio sometida. Es un pueblo que no ha reconocido nunca ni a reyes, ni a dominio extranjero, ni dominio exterior. Es el único pueblo del mundo que lleva 5 siglos peleando por su autonomía, su territorio, su lenguaje, su cultura, su relación con la naturaleza. Ahora, que no reconocer eso es porque la oligarquía se encegueció con la idea de que Chile es uno solo, indiviso, etcétera, por tanto no cabe el pueblo. Por eso es que los pueblos indígenas y sobre todo el pueblo mapuche no ha sido reconocido por la derecha ni por los gobiernos chilenos, ni siquiera por este gobierno de Boric, porque debió haber, si hubiera sido un gobierno con cultura histórica, con respeto a las diversidades internas que constituyen nuestra sociedad, ¿qué habría hecho frente al pueblo mapuche? Pues abre parlamento, tal como hizo España imperialista parlamentó con los indígenas, los trató de pueblo a pueblo, negociaron de pueblo a pueblo, de soberanía a soberanía. Y en un parlamento del año 1824-25, ¿no? El gobierno chileno de la época, Ramón Freire, también parlamentó de pueblo a pueblo, pero desde Portales en adelante no, se desconoce. Entonces, claro, ahora lo acusan no del pueblo originario que quiere rescatar su territorio, sino que de terrorista, ¿no? De terrorista. Entonces, en resumen, no es extraño que en Chile no se quiera reconocer al pueblo mapuche, porque sí se le reconoce lo que debe ser un pueblo glorioso, que es el único en el mundo, ¿no? Tendría que reconocer que ese territorio es de ellos. Habría que devolverlo. Habría que repactar
la relación del Estado chileno con los grandes consorcios madereros. Porque para el pueblo mapuche el enemigo principal son los madereros. No es tanto el chileno que vive por ahí, ¿no? Son los madereros que están explotando y destruyendo la naturaleza, que es la base principal de la identidad mapuche. Entonces, lo que se puede decir como qué va a pasar a futuro, que el grueso del pueblo chileno apoya al pueblo mapuche. Ustedes lo vieron con la cantidad de banderas mapuche que hasta el día de hoy salen a las calles. El pueblo chileno está con el pueblo mapuche, ¿no? En segundo lugar, está claro que el pueblo mapuche no va a transar tampoco. Jamás reconoce dominio extranjero o dominio externo, como dice el poema de Alonso de Ercilla. Y va a seguir igual. Es una ingenuidad haber tomado preso al líder de la organización Arauco Mayeco. Es una ingenuidad terrible. No, la pelea va a continuar y se va a sumar a lo que estábamos diciendo hace un rato. Entonces, por este lado, la lucha va a continuar, no hay ninguna novedad. La consigna más vieja que puede existir, la lucha continúa, ¿no? Y sin lugar a dudas, lo que hay que tener presente es que el pueblo chileno como pueblo está con el pueblo mapuche. Lo que pasa es que nunca vi una negociación pueblo a pueblo, sino el Estado chileno, que representa la oligarquía, que ha dominado las 3 constituciones y quiere dominar la 4ª, ¿verdad? Con el pueblo mapuche, que ha sido más bien para subordinarlo, chilenizarlo, como dicen ellos, y lograr por esta vía artificial, lograr lo que ellos quieren como Chile, país unido, indivisible, una sola unidad, que es una mentira, es una utopía mentirosa. Eso podría decir, maestro, al respecto, brevemente. Sí, muchas gracias, Gabriel, y como te digo, yo me voy a colocar contigo de acuerdo para poder hacer a toda la gente le vamos a entregar el video de lo que fue tu presentación de hoy día, y esa vez empezaremos con preguntas para todo el mundo. Así Muy que bien. muchas gracias, estimado compañero, y nos estamos llamando. Muchas gracias. Okay. Nos vemos. Sí.